Allin chamos kachanku pichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqawalej llaqasan. Hankuna yachankichiña kay España suyumanta pacha palarimsaykichis noqaypata sutimay. Kunan aparimsaykichis kay taki runa Danico el único nisqata imarayku pay wicharichimun mosoq video canal nima chayta qhawarinanchis tiyan. Imaynatachus qhawarisanchis kay tukuy taki runa mosoq videos nin wicharichimunku kikinta. Chantapis ñawripusaykichis yachayta paymanta tarini kay rapi impresa lapatria.bo nisqapi hankuna yachanaykichispaq pichus pay mana yachankichis chay tukuy imata yachasqaykichis chaskita hina qillqarimuychis kay caja comentarios chayman noqa ñawrisaq tukuy ñawiraqanku chayman hina chay yachay hap'ikunqanku umankupi kunan parlarisaq Castilla gallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Danico el Único, porque como todos los artistas, él ha vuelto a subir un vídeo nuevo y es por eso que vamos a ver. Así como hemos estado viendo de todos los artistas que van subiendo sus vídeos nuevos, poco a poco voy trayendo de todos los que hemos visto en el canal y a los cuales yo estoy suscrita. Cada vez que ustedes sugieren un artista nuevo, yo me suscribo porque es el método de trabajar de este canal para traer vídeos nuevos y al mismo tiempo reaccionar sus sugerencias. Reacciono 2 sugerencias por día y un vídeo nuevo de todos los artistas que van subiendo. Es por eso que voy intercalando en la variedad de géneros musicales de todos los artistas. Así también voy a leérselos un poco de su biografía que he encontrado aquí en la página impresa lapatria.bo para que se enteren quién es Danico, si es que ustedes no lo conocen y si conocen, pues comenten todo lo que sepan con respecto a él para que aquellas personas que coincidan con esta video reacción tengan información de él, ¿no? Bueno, sin más que decir, vamos a empezar a leer. Dice, Danico nace como una nueva estrella orureña de la música, 25 de septiembre del 2017. Es una biografía de hace años, no hay una biografía actual, pero igual lo leemos para enterarnos, ¿no? Siempre existen artistas orureños que pasan desapercibidos, pero este no es el caso de Danico, un cantante del género del reggaetón que brilla con su luz propia y adquiere cada vez más seguidores. Tiene un objetivo: llegar con su música a las listas Billboard y para ello trabaja día a día. Ahora cuenta con 2 sencillos bastante requeridos en las redes sociales, como son Tú y Yo y Eres mi deseo. El reciente viernes compartió el escenario con el grupo juvenil folclore de Bolivia Los Chilajatun, conquistando un gran público como es el orureño. Pero Danico hace algunos años no veía su futuro en la música, puesto que él era futbolista con grandes posibilidades para ser profesional. Juan Daniel López Hinojosa, su verdadero nombre, estuvo bastante tiempo en las divisiones inferiores del Club San José, pero un concurso de talentos hace algunos meses cambió todo. La verdad es que estaba en la música y en el fútbol. A medida que pasaba el tiempo, las puertas se me fueron cerrando para el deporte y otras se me abrieron para la música. Una vez entrando en un estudio, la música llenó un vacío que tenía y no me daba cuenta, refirió Danico. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar en esta biografía se van a la página impresa.lapatria.bo y ahí van a poder leer un poco más de su vida de Danico. Bueno, ahora vamos a irnos al vídeo. El vídeo titula Danico el Único, Don Lucho, video oficial. En quechua es lo mismo, Don Lucho o Tatalucho, eso es lo que normalmente se puede decir en quechua. Ahora sí, vamos a ver y como siempre lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción voy a comentar, así también ustedes pueden comentar todo lo que entiendan, todo lo que sientan, pues con respecto a la canción, con respecto al artista. Ancuna pillaqtamasis, uyarispa qawarispa kaytakiyta imatachus yachankichis kaytakiy runamanta imatachus sientikunkichis kaytakiymanta, chayman hinachaq qillqarimuychis chaskista, kunan qawarina kay videota. Versal. Esto es folclor del barrio, compa. ¡Epa!
Danico el único. ¿Por qué dice folclore de barrio? Porque es un nuevo género que él ha empezado a crear, es mezcla de género de música folclórica con urbano, con reggae y así se puede. Es por eso que le llaman folclore de barrio. Desde la choza, como dicen, ¿no? Del folclore, la choza del folclore se refiere a Oruro. Oruro lo conocen muchos de los jóvenes con ese nombre. Y ahora mismo estamos viendo bailar un caporal. Ya veremos qué es lo que nos cuenta con esta canción, porque sus canciones son basadas en hechos reales de su vida y de algunos amigos con los cuales él ha compartido su vida. Es un compositor porque él mismo ha hecho sus propias letras de sus canciones, es por eso que él lo canta y lo expresa con esa seguridad que la mayoría de los artistas que componen lo hacen así, porque sienten, ¿no?, lo que han escrito. No ganin ella hasta más es kaitakizona y mainatachus ni folclore de barrio y maraicuchus paichajrun kaitaki reggae, género urbano, kai folclore bancherek sutichan folclore de barrio en España. Chantapis pai qalqarin takininkuta y mainatachus pai kausakun kai kausaipi mainatachus unata qawan kausaita zuna masinincha imagina chaskita hina paikuna apachikunku chayma hina takirimunku chayma hina qallqarinku nisuyman takinku chantapis kunan qhawarisanchis imaynatachus kay nimun desde la choza del folclore nimunan Oruro llaqtata chayta sutichan pay chantapis hinallatata rikurisanchis imaynatachus kay caporales tusurimusan kunan uyarina imanispachus takimunqa chayma hina t'ukusqayta nillasqaykichista kunan qallarina que están privados de libertad. ¡Uepa! Ah, esa. Ok. Ah. Don Lucho se fumaba su 420. Él hacía locamente movidas en la Bolívar. Enguillado un celular, aquella tarde lo deschaparon. Mi compa Lucho ya cagó, la policía lo agarró. La plata que él hacía era para Dina, la niña que a los ojos lo miró. Entre semana no volvió y está en la cana desesperado. Ya cagó, la policía lo agarró. Uy, qué duro. A veces es fácil juzgar a la gente, a veces no sabemos la situación que está pasando. Aquí claramente está hablando de una persona que aparte de querer trabajar, pues hacía otros trabajitos malitos, ¿no? Y aparte de meterse sus 420, como dijo, pues llevaba una vida no tan buena que digamos, porque no sabía qué es lo que está haciendo por conseguir dinero, porque al mismo tiempo él se estaba metiendo en problemas por todas partes. Es por eso que digo que las decisiones que tomamos tienen sus consecuencias y esas consecuencias tienen consecuencias buenas o malas, ya sabemos, dependiendo de lo que hemos decidido. Es por eso muy importante eh, que a la hora de decidir nuestra vida, pues para bien o para mal tenemos que asumir las consecuencias. Y en este caso, pues con todo lo que ha robado el celular y todo, la policía le cogió, pues ya saben dónde lo va a llevar. Pero aparte de eso, hay otras personas que sufren, como en este caso su niña, ¿no? Ya veremos qué pasa con la niña también. Es muy duro hablar de estos temas porque muchas personas en este mundo pasan por esta misma situación. No sabemos el trasfondo de por qué llegan a querer utilizar la droga o querer robar. No sabemos, realmente no sabemos. O hay veces que otros se vuelven cleptómanos, es como decir, se les hace, es como un adicto, ¿no? A querer robar cualquier cosa, no simplemente una cosa de valor, cualquier cosa. Y ese ya sin robar no está tranquilo. Ese es un cleptómano.
Ahora hay otros que también son drogadictos a la droga, son adictos a muchas cosas, no solamente a- hasta a mentir se vuelven adictos. Entonces, depende de la vida que han llevado, pues será su destino, porque ellos su destino están construyendo con sus decisiones. Es por eso muy importante cuando en la familia falla la educación, la educación del colegio no va a ser suficiente. Tanto la educación de casa como la educación del colegio tienen que ir a par, unido, y la educación de raíz, eso es muy importante, pero lamentablemente que estamos fallando mucho los padres también en eso. Quizás este tema sería bueno para hablar largo, pero yo les resumo lo que siento y lo que pienso sobre la canción. Noqanini llaqtamasis kay takisruna imaynatachus takimun kay runani chayhina kawsaynin mana akusachu imarayku pay llank'aymunan manata atinchu imarayku drogakun chantapis suwan chantataq policía hap'in kunan apanqa karcelman chayman hina imatachus ruwan chayman hina llank'aynin lluqsinqa k'ayantinman minchantinpaq chayqa mana kusachu imarayku pay suwaqtin policía hap'in chayraykus apanqa chayraykus nuqa nini qankuna t'ukurinaykichis tiyan ima kawsaytachus munankichis kay kawsaypaq wakinkuna suwakunku tukuy imata unquyhina chay manaña sanuchu unqu tukuy imatapis suwallaña mana pay imaniyman mamunanchu qurita sumaq qulqita imatapis mana sumaq valor niyuq suwalla chay unqusqaña chantapis wakinkuna unqullakituq llullakunku ancha llullakunku wakinkuna qillañataq kanku tukuy ima runas tiyan chayraykus mana kusachu ichapis wasinpi mas sumaq yachachinchu ichapis colegiopi manallataq sumaq yachanchu pay mana rinchu chayraykus nuqanchis wawanchista kuyakunanchis tiyan sumaq yachaykunanchis tiyan chay imagina sumaq hatun kananpaq sumaq runa llank'ador kananpaq ancha llakikaitaki a ver qankuna imatachus t'ukunkichis chayta nimuychis kaymanta parlayman nuqa ashkata mana ari video huch'ulla kanan tiyan kunan uyarina Esa, chapen la movida, locos. Chiru, chiru, mano. Esta es la historia de un panita basada en vida real. No contaba con laburo solo por clase social. Tuvo que ser panduco para comida llevar a la familia, poder alimentar. Salió por la mañana dejando a la nena en cama. 5 tubos en la mochila y vamos por la lana. Un toque de 420 y una pluma y su amigo. Cuando se vaya el sol te veo en el barrio chino. ¿Qué fue? Nadie sabía lo que le iba a pasar. Bajando la Bolívar lo iban a pillar. La gente no sabe oficial que por su familia tuvo que robar. Nadie sabía lo que le iba a pasar. Bajando la Bolívar lo iban a pillar. La gente no sabe oficial que por su familia tuvo que robar. Que por su familia tuvo que robar. En casa hay una niña esperando a papá. Es lo que les decía, es muy fácil juzgar, pero también tenemos la opción de elegir, ¿no? Mejor pedir limosna que robar porque al robar le damos un momento de felicidad y eso es lo que ha hecho, dar un momento de felicidad y nada más, porque luego le llevan a preso y están encerrados mucho tiempo y esa felicidad se vuelve en tristeza y peor calamidad porque ya papá ni siquiera pues no está ahí, ¿no? Es por eso mejor es pedir limosna, pues estar limosneando, pero por lo menos te meterás un día de comida, lo que sea, pero no hagan eso. Hay elección, hay formas de salir, pero es que también la sociedad mismo está haciendo que la gente robe porque no hay empatía, ¿no? No vemos lo que está pasando en la mayoría. Simplemente nosotros queremos para nosotros, para nosotros, para nosotros, que nosotros estemos bien, que a nosotros no nos falte nada, que al resto, ¿qué más da, no? Pero creo que eso tiene que cambiar de alguna forma.
Ya en el otro canal hablaremos de ideas, de lo que sea, pero aquí simplemente hablo con respecto a la canción. No sé ustedes qué piensan, qué harían ustedes en esa situación. Yo simplemente, si no hay trabajo, pedir limosna, la verdad. Prefiero pedir limosna a que me encierren. Es así, fácil. Que me vean, que me digan que soy limonera, ¿qué más da? A que me digan que soy ladrona, prefiero eso. Taqanini llaqtamanchis kay qhawankichis imatachus ruwanchis runa wawanrayku mikhunanrayku mikhunaqapananrayku wasinman. Nuqanini ichapis ari apanman mikhunata, pero ama suwachunchu. Kunan suwaqtin carcelman hisk'achikamunqa. Carcelpan kaqtin huk semana, iskay semana ichapis mana lluqsinqachu. Wawari astawan yaraqayman kanqa. Huk ratulla mikhuna chay suwasqanman apanku huk ratulla. Masuwankuchu mana kanchu. Ichapis mañakunman mikhunata chay ñankunas ichapis astawan kusakaman imarayku ni suwa ni ima. Ari runa qhawanman kay mañakusan kay hina waqcha wawa hina nis. Imapis kachunqa waqcha wawapis hina niwanman kuman nuqata hina kaqtin nuqa munaniraq waqcha wawa kayta suwakanayta. Chayta tukurinaykichis tiyanqankuna ichapis qankuna ninkichis chay hina qallaruna mana wakinkuna mani yanapaytapis ni huk plato mikhunatapis qurimunankuchu imarayku saqrasqanku. Qhawarinanchis tiyan runa masinchista nuqanchispata ichapis ashka kaqtin huk plato mikhuna imataq qurinalla, chay kunan qhawarinallapuni. Ya tú sabes lo caso, no hagas cosas malas, si no quieres que la vida te pase factura. Y aunque a veces la sociedad te orilla a la locura, recuerda que tú tienes metas futuras. Esto es folclor del barrio, compa. Soy a récord. Dímelo, Jota. Y todo mi combo chiru chiru ahí. ¿Han visto? La niña sale a buscar papá, papá. Ay, no. Y ustedes ya se imaginan como yo me imagino, porque yo me monto películas y ya saben. Yo voy más allá, pero también hay que ir más allá buscando soluciones, como ha dado Danico, él mismo ha dado un mensaje claramente, ¿no? Hay varias opciones. Así que folclore de barrio es muy diferente. Espero que les haya gustado, hermanos chilenos, hermanos de todos los países que me están viendo. Espero que vayan al canal de Danico. Yo les voy a dejar como siempre el link para que ustedes vayan a conocer un poquito más de su música. Como han visto, es muy diferente al folclore que estamos acostumbrados. Y suscríbanse, comenten, den like y compartan con todas sus redes sociales. Así vamos a seguir apoyando también a este artista. Llaqtamas qhawarinkichis chay Danico sumaq yachayta qurimun qankuna uyarichis chay imagina qankuna kay awsayta sumaq kawsayta masq'aycha ama chayta ruwaychikchu ama suwaychikchu. Ichapis runa masinchis chayta ruway niwanchis qankuna mana ruwaychikchu chayta. Mañakamuychis callepipi ama suwaychikchu chayta nuqa niyman. Chantapis nuqa saqasqa kay link canal niman kay Danicuta qankuna rinaykichispaq qillqarimunaykichispaq suscribikamunaykichispaq munani nispaq munaykichip chaskita hina apachinaykichispaq tukuy redes sociales niykichisman chayman hina yanapasun kay taki runatapis chantapis qhawarimuychis canalnin imatakichus ichapis qankuna uyarispa mañamunkichisman chayman hina nuqapamuyman kunan tukuchina qhawariyta chanta waq videokama llaqtamansis. Ay, Dios, ahí le salen los créditos. Bueno, hasta otro vídeo, gente.